Mi siguiente invitado es el presidente de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces, Frank Morris. Frank, bienvenido a Next Noticias. Gracias, Fernando. Primero, buenos días a ti y a todos tus televidentes y gracias por la invitación y poder compartir nuestras opiniones en tu programa. Frank, ¿hacia dónde va el mercado? Es decir, viene una reactivación económica, mucha gente no va a poder, pues, mover su hipoteca. Es decir, ¿hacia dónde iría el mercado? ¿A más alquiler, más compra? ¿Qué pasa con los proyectos que quedaron paralizados y que obviamente eso terminará pasándole facturas porque reempezar una construcción es mucho más caro que iniciarla de cero? Bienvenido. Sí, gracias, Fernando. Bueno, son varios temas, ¿no? Son varios temas, exacto. En primera etapa, recordemos que esto es un tema de oferta y demanda. Sí, Ya veníamos de los últimos años antes de la pandemia con un exceso de oferta. Y la demanda no estaba acompañando ese exceso de oferta, ¿no? La pandemia obviamente va a acrecentar esa situación, por ende eso va a generar más presión, como ya venía dándose en los precios tanto de venta como de arrendamiento, y eso lo hemos estado sintiendo en diferentes nichos de mercado. sí. Y obviamente la pandemia con respecto al tema laboral va a impactar a un incremento adicional de la oferta, producto que personas no van a poder conseguir hipotecas. Sí. Y en efecto va a haber una migración importante de lo que ya existía, ¿no? En cuanto a arrendamientos, ¿no? Así que sí vemos la tormenta perfecta, diría, en la situación que se está viviendo ahora mismo, y hay que hacer un esfuerzo como industria para mitigar y estimular la demanda. Por un lado, lo positivo es que ya tenemos el inventario, que por ende tenemos una excelente calidad de oferta en el mercado, y ahora lo que necesitamos es estimular la demanda y estrategias que viene desarrollando el gobierno, como la nueva ley EMA, son algunos de los elementos que tenemos que enfocarnos ahora para incentivar esa demanda y poder colocar ese inventario que tenemos en los diferentes nichos, ¿no? Así que bueno, ese es el enfoque que estamos dándole, y ha habido gente que en efecto en las playas, que siempre ha habido, los últimos años había habido un exceso de inventario, se ha incrementado la demanda por la pandemia y han estado sacando productos de alquiler con opción a compra para poder ir colocando ese inventario. Así que se han generado algunas oportunidades, si lo vemos desde ese punto de vista. ¿Qué pasa con el costo de la vivienda de personas que habían hecho su abono y esta paralización de la construcción acarrea costos indirectos y directos a esos apartamentos? ¿Quién paga esa diferencia? Sí. No, en efecto, esto ha generado costos hacia el desarrollador. Lo que sí es que vemos poco probable que esos costos se le puedan traspasar al comprador. No hay duda de que producto del exceso de oferta que hay, traspasar ese costo sería muy complejo. Y ahí, hoy en día, que es un mercado de compradores, el comprador básicamente va a tener capacidad de buscar en otros lados. Por ende, veo poco probable que se incremente considerablemente, por lo menos, el inventario que ya estaba por entregarse, por más que Sí. eso conllevó un incremento de costos importantes para los desarrolladores, y probablemente ellos van a tener que absorber cierta de esos costos adicionales que se están viendo, porque si no, al final el producto no lo van a poder vender. Por ende, ahora mismo diría que los promotores lo que están trabajando es poder mantener la relación con los clientes que tenían, que estaban ya en una etapa de compra, y probablemente ahora mismo están en una situación de contratos suspendidos, o sea que están trabajando con los clientes y los bancos para poder lograr mantener esa relación que existía, y una vez que se entreguen las obras puedan cumplir con la entrega a ese potencial comprador, ¿no? ¿Cuánto calculan ustedes que van a ser esos costos debido a la paralización? Sí, realmente no hemos sacado números para determinar los costos relacionados, pero no hay duda de que, por ejemplo, los intereses de los préstamos interinos, cuando ya una obra tenía un gran avance, los intereses de los préstamos interinos por estos periodos de 6 meses, en efecto, lo va a tener que asumir el promotor, o va a ser parte del costo de la obra, porque eventualmente va a haber que pagar
esos intereses al banco y son costos. Como digo, creo que no va a ser posible traspasar eso directamente al consumidor. Ya lastimosamente se estaba viendo un incremento importante de costos en la vivienda en Panamá, y eso es producto de diferentes situaciones que se habían dado, incremento en regulaciones, incremento en el costo de mano de obra de las obras, y ahora obviamente el tema de la pandemia va a impactar un incremento de costos, pero va a ser muy difícil traspasar ese costo hacia el consumidor producto del exceso de oferta que hay en el mercado y la competencia que hay en el mercado. Así que no te pudiera decir una cifra exacta, pero en efecto los costos van a estar ahí. Otra de las cosas importantes, ¿crees que la banca le pase factura a las personas que hayan tenido sus contratos suspendidos haciendo aumento de tasas el próximo año? Sí, no creo, yo creo que los bancos están haciendo un esfuerzo para mantener la relación con sus clientes y no considero que ellos van a pasar la factura como tú lo planteas. El tema más delicado es cuando una persona ya tenía una propiedad comprada, y durante la pandemia pierde el trabajo, producto de la pandemia, y por ende ya no puede financiar la compra que tenía prevista. Y el banco le va, en efecto, muy probablemente a rechazar el financiamiento, producto ya que la persona se quedó sin trabajo cuando le toca hacer el cierre de la transacción. Por ende, ahí es donde, en efecto, hay un par de casos que son más complejos de llevar. Ya una vez que se cerró la escritura y, en efecto, el financiamiento se empezó a correr, en efecto, esa persona, bueno, ya tiene su hipoteca andando, y el banco lo que menos quiere al final es quedarse con un inmueble. Por ende, vemos poco probable que el banco esté pasando una factura, como tú mencionas, incrementando intereses, sino está tratando de ayudar a sus clientes en cómo sostener y poder que esa persona el día de mañana tenga un trabajo y repague la deuda. El banco lo que menos le interesa es tener inmuebles dentro de su cartera Claro. de activos. ¿Qué pasa, por ejemplo, el mercado hacia dónde va? ¿Cuáles van a ser los productos que ustedes creen que van a tener mayor salida una vez superada esta pandemia, una vez hayamos vuelto a la normalidad? Sí. No hay duda que la pandemia hasta cierto punto también lo que ha llevado es dinamizado el mercado, principalmente el mercado secundario, producto de que hay personas que están reduciendo, por ejemplo, sus rentas, y antes pagaban X valor, y ahora, producto de la pandemia, necesitan moverse de un lado a otro. Eso genera actividad en la industria. Hay personas que a su vez necesitan reducirse en tamaño, y hay otros que necesitan es incrementarse en tamaño porque, por ejemplo, están trabajando desde la casa. Claro. Y necesitan un espacio de oficina. Y del lado de los compradores también ha ocurrido algo de eso, ¿no? Entonces, no hay duda de que ha habido una disminución importante en la demanda, pero eso no lleva de que sí hay algo de actividad y esperemos que sea sostenible. Sí hay muchos compradores que están como aprovechando la oportunidad. Lastimosamente, creo que no es lo ideal para el mercado porque son clientes más oportunistas, y creo que el enfoque debiera ser más encontrar una solución de vivienda para una persona. Así que sí, yo considero que en la pandemia sí ha habido una migración hacia las playas, ha sido como un nicho que ha tenido algo de demanda, porque las personas prefirieron no estar en la ciudad y estar encerrados en la ciudad y trabajar desde las playas en algunos casos. El mercado de bajo nivel siempre tendrá una alta demanda y baja oferta, así que consideramos que ese nicho de mercado, probablemente abajo de $120,000, siempre tendrá la absorción que hay en ese mercado versus la oferta que hay es sana. Ya cuando te empiezas a ir a nichos de niveles un poco más altos es donde en efecto hay un exceso de inventario y va a tomar muchos años absorber ese inventario. En el ramo de oficinas también ya veníamos con un exceso de inventario y también tomará muchos años absorber ese inventario, y en el rubro comercial también. Así que sí, en efecto tenemos en general básicamente exceso de inventario y necesitamos es trabajar en incrementar la demanda. Lo bueno es que el inventario está ahí, o sea que hay que salir a buscar
a ese cliente y traerlo a Panamá como una solución, porque localmente no podemos absorber a corto plazo todo el inventario que hay, y proyectos como la ley EMA, nosotros lo aplaudimos porque incentiva esa demanda que tanto requerimos, ¿no? Sí, bueno, sí, pero sí consideramos que en la industria de corredores haremos un esfuerzo para salir a colocar ese inventario. Hemos visto, aprovecho y te comento, sí hemos visto una demanda alta de personas que quieren desarrollarse en la carrera y formalizarse como corredores. Por ende, al incrementar esa fuerza de ventas y ayudarlos a profesionalizarse, en el caso de Acovir, que hacemos un esfuerzo en el tema de educación, eso nos va a ayudar a mover ese inventario rápidamente y poder cubrir ese exceso de oferta y ya estabilizar de vuelta en el mercado. Bueno, Frank, por último, ¿cómo se puede dinamizar ese mercado, por ejemplo, de segundas viviendas? Abonos menos grandes, tasas de intereses más bajas. ¿Cómo crees tú que vamos a salir de ese stock que hay en casas de playa? Sí, bueno, en general, casa de playa es un nicho muy particular, así que puntualmente, viendo el tema de casa de playa, yo creo que Panamá ofrece cosas muy positivas en el área de playas, y sí debemos hacer una estrategia y rehacer una estrategia relacionada a traer ese interesado de afuera a que quiere usar, o lo que le llaman el snowbird, que es un cliente que viene 3-4 meses al año en la época de frío en el norte, y a utilizar esas propiedades. Considero que Panamá tiene que empezar, y sé que la ATP ha estado trabajando en nuevamente el aspecto de turismo residencial, y eso es una estrategia que yo considero que tenemos que seguir. Y a su vez, en el mercado local, aspectos que hemos estado evaluando con el gobierno, recomendando al gobierno, por más que personalmente soy de la opinión de que no debemos depender tanto de subsidios del gobierno, sí la posibilidad de agregar ese mercado secundario al tema del interés preferencial es una manera de dinamizar la industria, porque una persona que tiene un inmueble de $100,000 que probablemente quiere migrar a una propiedad de $150,000, le es muy difícil vender porque tiene que competir con el tema del interés preferencial en producto nuevo. Claro. Por ende, una letra que en un producto nuevo te sale en $400 por una propiedad, aproximadamente por una propiedad de $100,000, cuando es un producto secundario te sale en 700. Por ende, es muy difícil vender la propiedad y no logras esa rotación que buscas, porque tú lo que quieres es que esa persona migre a una propiedad de 150, por ejemplo, a una propiedad nueva, por ejemplo. Pero si no puede vender la propiedad donde está actualmente, le es muy difícil migrar hacia esa otra propiedad. Entonces son aspectos que hemos estado planteándole al gobierno, de la posibilidad de evaluar a fondo, y no es que necesariamente es un incentivo nuevo, un subsidio que ya existe, lo que está es agregándolo a otro rubro para generar esa rotación de inventario, quizás con algunas condiciones particulares que hay que evaluar más a fondo. Y esperemos que los bancos hagan su parte, ¿no? Sí vemos que los bancos estatales están agresivamente tratando de colocar hipotecas, pero deben igual ser responsables con su finanzas, saliendo a regalar la plata, porque esa no es la idea, porque si no se van a quedar el día de mañana con un activo. Así que deben hacer su evaluación financiera bancaria para que sean préstamos sostenibles, y que la persona tenga capacidad de repago de la deuda. Así que los bancos estatales han estado haciendo un esfuerzo, y sí vemos que los bancos privados están empezando a reactivarse en ese aspecto. No será fácil, pero sí están tratando de trabajar con los clientes, pidiéndoles un abono adicional, pero buscar una solución y flexibilizar. Hemos visto transacciones donde también el mismo propietario de repente financia los abonos por unos años, mientras que la persona tiene ese 10-20% de abono requerido, y una vez que la persona lo tiene, es como si fuera un alquiler con opción a compra, en efecto se ejecuta el financiamiento. Así que sí vemos que las personas se están poniendo creativas, y tocará hacerlo para poder mover ese inventario y que la propiedad no se quede desocupada, que es lo que obviamente al final uno no desea, ¿no? Claro. Frank Morris, presidente de Acovir, gracias por estar con nosotros.